Hola Maritza. Hola, profesor, ¿cómo está? Maritza, entiendo que habían votado un paro. No Por lo sé, tanto, pero yo soy del vespertino. ya, mira, voy a dejar grabada la clase. ¿Ya? Entonces, por si quieres, ¿no? O sea, se comunicó conmigo los delegados y de la universidad que habían votado paro de actividades. Por tanto, no se iban ¿Ya? a conectar, no se iban a conectar los alumnos. Entonces, Pero, profesor, hoy día se supone que nos iba a dejar la prueba. sí, po, voy a dar las instrucciones por acá, ya la subí a la ¿Ya? plataforma. Pero si quieres, Ah, escúchala, no hay ningún problema. ya, perfecto. ¿Ya? O sea, no te hagas ningún problema. Como mejor para ti, digamos, pero te contaba que yo me comprometí a dejar las instrucciones ¿Ya? eh, para para que pudieran adherirse al paro por el tema el paro era por ay, se me olvidó, por el 18 de octubre. Ah, ya, Eh, no teníamos idea. Los de la noche no tenemos paro ni nada. Solo estudiamos. este- no, está bien, me parece bien. Sí, era por el tema de entiendo, no tengo mayor información, que fue una votación de la Federación de Estudiantes o la Organización de Estudiantes. Puede ser. ¿Estás por ahí, Maritza? Sí, estoy acá. Perfecto. De todas maneras, voy a dar las instrucciones. Cualquier cosa me preguntas. ¿Ya? ¿Ya? Esta es la Consulto, ya. segunda evaluación. ¿Ah? Ok, profe. Esta es la segunda evaluación de negociación y resolución de conflictos. Le doy un saludo a todas y a todos. Sé que la mayoría de los alumnos, me parece muy bien, ¿no? Adhirió a un paro citado por la federación. Esta evaluación está en la plataforma. Cualquier cosa me consultan, me preguntan y la voy a exponer para que quede grabada, ¿no? Para que quede grabada y en esto consiste la evaluación. Ojo con el siguiente relato, el video está en la plataforma y va a quedar grabado aquí. Corre video. Profesor, creo que el video no tiene audio. Hoy No de se nuevo escucha, entonces. por si Muchas acaso. gracias. Qué bueno que me lo dijiste, porque si no, ahí sí que hubiese quedado la grande, el video hubiese quedado sin audio. Ahora sí. Muchas gracias, Maritza. Ya, muchachos, ahí sí. Maritza, me dices de inmediato si suena o no, ¿ya? Porfa. Ok, le aviso. Corre el video que es el relato sobre el cual es el trabajo. Y un grupo de trabajadores del comercio plantea que la atención a público debiera mantenerse hasta las 7 de la tarde y no hasta las 9, como solía ocurrir antes de la pandemia. Entre sus principales argumentos para acortar el horario de atención están la inseguridad y pasar más tiempo con sus seres queridos. Dicen además que el toque de queda cambió los hábitos de consumo de los chilenos. Aproximadamente a las 9:10. Me asaltan por la salida de puente, tironeándome la cartera, me intimidó con arma blanca y me pidió acompañarlo a un auto. Testimonios que son parte de una campaña de la Alianza de Trabajadores del Comercio, quienes denuncian poca seguridad a la salida de su jornada de trabajo a las 9 de la noche.
Los toques de queda modificaron sus horarios de entrada y salida y ahora cuando en la mayoría de las regiones se comienzan a ver mayores libertades, proponen que se mantenga el horario actual de cierre, o sea, a las 19 horas. Los hábitos de compra se han modificado. Hoy el comercio cierra a las 19:20 horas y ninguna de las grandes empresas ha quebrado. Es por eso que creemos que hoy día tenemos elementos suficientes como para levantar esta campaña. Pero, ¿qué opinan los clientes? Igual tiene como sus dos puntos de vista. No, yo encuentro que está bien. O sea, para las personas como yo que salen a este horario al mall a comprar, les gustaría que las cosas cerraran más tarde, pero yo me pongo en el lugar de los trabajadores y pienso que quieren estar tiempo con sus familias. Este punto es el más importante para Camila y Felipe. Antes de la pandemia salían a las 9 de la noche y el trayecto a casa fácilmente puede extenderse por 1 hora o más. A las 10 de la noche los chicos ya están todos durmiendo. El metro me deja relativamente cerca de mi casa, pero tengo que tomar otra micro más para poder llegar a mi casa. Y a esa hora, a las 9, prefería irme caminando. Igual es relativamente complicado donde vivo. La Cámara Nacional de Comercio está al tanto de la propuesta, mientras que desde el gobierno dejaron la discusión en manos del sector privado. Hacemos un llamado al diálogo en el que debemos participar todos, los gremios, las empresas, los trabajadores y las trabajadoras, en el que tenemos que considerar cómo han cambiado los hábitos de las personas y también las distintas realidades de los comercios a lo largo de todo nuestro país. Yo creo que eso no corresponde que el gobierno fije ese tipo de parámetros. Estos son acuerdos laborales entre empleadores y trabajadores y lo que sí tienen que hacer los comerciantes es adecuarse a las normas que establece el plan paso a paso y al cumplimiento estricto de la jornada laboral. La Alianza de Trabajadores del Comercio cifra en más de 1 millón de personas quienes podrían ver mejorada su calidad de vida si se adelanta el fin de su jornada laboral. Camila y Felipe hoy terminan su día pasadas las 7 de la tarde y dan fe de las ventajas que les ha significado este cambio en sus vidas. Yo llego, los chicos están despiertos, nos podemos meter a las páginas, a hacer las tareas y de hecho no es que me queda tiempo hasta de ver una película con ellos. Llegar y tomar once con tu familia. Llegar o cenar con tu familia. No llegar, dejar las cosas, acostarte, dormir y levantarte nuevamente el otro día a trabajar. Le contamos ahora que una niña de... Ese es el video que es base de esta evaluación. ¿En qué consiste la evaluación? Con las herramientas que se disponen, es decir, con lo que hemos visto en clase y con el apoyo de fuentes secundarias. ¿Qué son las fuentes secundarias? Básicamente Google, Internet, notas de prensa, ¿no? Usted debe elaborar un plan de negociación. Esta es la evaluación. Hay que hacer un plan de negociación. Usted es un asesor. A usted, estudiante, los contrataron los trabajadores del comercio, en donde hay sindicatos, gremios, etcétera, ¿no? Los trabajadores del comercio. Para una negociación con el gobierno, no con la asociación de empresarios, con el gobierno, con el objeto de establecer el cierre del comercio a las 19 horas. Los trabajadores quieren establecer, tal como se planteó en el video, en el relato, en esta nota de prensa, cerrar el comercio a las 7 de la tarde. Y para eso tienen que hacer un plan de negociación. Lo contrataron a usted. El gobierno los ha citado a conversar para el lunes siguiente, el próximo lunes, con el objeto de analizar la situación y de corroborar la idea de que esto debe analizarse entre las empresas y los trabajadores. Si ustedes observaron en el video, aparece el ministro del Trabajo diciendo esto no es un tema del gobierno, esto es un tema de las empresas y trabajadores. ¿Cuál es el objeto de la evaluación? Elaborar el plan. ¿Cuál es la petición de los trabajadores del comercio a usted como asesor? La elaboración de este plan. Para esto, el contenido de este plan debe tener un análisis de contexto, cuál es el conflicto, cuáles son las partes y sus características, cuáles son las opciones y finalmente establecer una conclusión. Esto es solo una estructura que va a ayudar a la evaluación. ¿Cuál es el análisis del contexto? ¿Qué información tenemos que levantar? Vimos que para efecto de desarrollar una buena negociación, armar un plan, yo tengo que tener toda la información a la mano. ¿Cuál es la situación económica del país? Proyecciones económicas, proyección de la crisis, situación del empleo. 2, delimitación del conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema? Descripción del conflicto, que está claramente descrito, ¿no? Lo tienen que contener en la evaluación. ¿Es posible resolver este conflicto o no es posible? ¿Existen posibilidades de generar alianzas con otros sectores? Les recuerdo que ustedes son los asesores de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores. ¿Con quién me puedo aliar? Las partes y sus características. ¿Cuáles son las partes?
Pensando con la mente de Lop. ¿Quién es Lop? El gobierno, ¿no? ¿Cuál sería la posición del gobierno? ¿Existe alguna ventaja o solo hay desventajas? ¿Cuáles son los intereses y posiciones? ¿Cómo se debiese abordar la negociación por nuestra parte? ¿Qué espero de Lop? Lop, la otra parte. Espacios o zonas de negociación. Opciones posibles a presentar. ¿Será posible encontrar espacios de negociación? ¿Cuáles? Posibilidades a proponer para llegar a un buen acuerdo. Opciones que pudiese manejar Lop. Importancia de la relación y el resultado. Esto en atención al gráfico que vimos en clase, ¿no? Muy importante el resultado, muy importante las relaciones, tengo que colaborar, tengo que competir, etc. Y finalmente una conclusión, ¿no? Resumen final del plan, qué estrategia de negociación recomienda usted utilizar. Recuerde que es el asesor, usted no va a hacer la negociación. El objeto del trabajo es un plan de negociación, posibilidades de éxito. La evaluación se debe presentar hasta el día 20 de octubre a las 0 horas, o sea, a las 12 de la noche. Estamos a 18, 19, 20, son más de 48 horas. Si alguien tiene problemas, como siempre les digo, por favor, me escriben al WhatsApp se comunican con la ayudante. La evaluación de cada uno de los 5 puntos indicados va a ir con una nota de 1 a 7. Se aconseja solo utilizar fuentes secundarias, no es de gran investigación. Se tomará en consideración la aplicación de la materia hasta la fecha. Extensión máxima, 4 planas. Instrucciones del trabajo ya está en la plataforma, ¿no? No obstante, va a quedar aquí grabado en clases para quien tenga algún problema. No duden, chicos, en llamarme a mí o en llamar a la ayudanta. Eso es, les recuerdo que esto se trata de elaborar un plan de negociación. No van a desarrollar la negociación. A ustedes son contratados para elaborar un plan. Este documento de 4 hojas debe contener el plan. Contener el plan con todo esto. 1, con un análisis de contexto. 2, con el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? 3, las partes y las características. Opciones del plan. ¿Cuáles son las opciones? Y finalmente, una conclusión. Eso es, estimadas y estimados. Maritza, tú que eres la 21ª alumna aquí conectada, ¿quedó claro? Quedó claro, profesor. No te escucho, Maritza. Quedó claro, profesor. ¿Me escucha? Ahí sí. Espero que haya quedado claro. Sí, profe. Espero que... ¿Maritza? Sí, profe, quedó claro. El video se escuchó, ¿cierto? Sí, se escuchó. Perfecto. Súper bien. Y ahora voy a dejar grabados, chicos, la clase que corresponde a la última materia, que es sobre la materia que va a versar el último trabajo, que es del 8 de noviembre, que se refiere a negociación colectiva. Espero que todo esto funcione finalmente, ¿no? Porque si no, que todo quede grabado como corresponde, porque... Bueno, la última parte, según programa, es lo que se refiere a la negociación colectiva propiamente tal. La negociación colectiva es probablemente la negociación más importante en una empresa o en una compañía en la cual se desarrollan, existen sindicatos. Vamos a ver que pueden no necesariamente no existir sindicatos y también desarrollarse una negociación colectiva con lo que se llama grupos de trabajadores. En la plataforma existen 2 textos que son muy importantes para esto. Uno es el Código del Trabajo. El Código del Trabajo hoy día se puede descargar fácilmente de cualquier sitio, ¿no? De la Dirección del Trabajo, de la Biblioteca del Congreso. No obstante, ahí hay un Código del Trabajo que está en lo que se denomina textos de apoyo para que ustedes lo puedan consultar, más algunos textos de negociación colectiva propiamente tal. Antes del estallido, ¿no? Se han producido importantes negociaciones colectivas. Este es un ejemplo de una negociación colectiva que se produjo en Codelco, ¿no? Que fue bien importante en términos de opinión pública. Y este slide que está en pantalla corresponde a la negociación de Walmart, ¿no? La empresa Walmart
que tuvo una negociación de especiales características porque el sindicato de Walmart es probablemente el sindicato, no es probablemente, lo es el sindicato privado más grande del país, ¿no? Se produjo una negociación donde terminaron con 6 o 7 días de huelga. Esto solo es para en el mundo laboral, en el mundo económico, darle a conocer la importancia que tiene la negociación colectiva en términos de opinión pública. Yo espero que después de cursar este ramo puedan ver el diario, puedan informarse con otros ojos en lo que corresponde a materia de negociación. Aquí hay un pequeño video de cómo es la evolución del mundo laboral, video que va a quedar grabado y que también voy a tratar de instalar en la plataforma. Corre video.
Este video, chicos, lo único que trata de mostrar es lo cambiante que es el mundo del trabajo, ¿no? Probablemente habrán frases que nos quedarán. Yo cuando vi este video por primera vez, hubo frases muy interesantes, como por ejemplo, si te piden hacer un trabajo, di que sí, después ve y accede a la información y señala cómo realizarlo, o que muchos oficios que fueron creados en la antigüedad ya no existen y probablemente el desarrollo de la tecnología haga que en el futuro tampoco existan, ¿no? Hoy día nosotros vivimos un mundo laboral cruzado por el estallido, en primer lugar, y segundo por la pandemia, ¿no? Que va de la mano del teletrabajo y de las implicancias en el teletrabajo. No obstante, todo este contexto laboral, que es muy importante tenerlo en cuenta, en el país, en la empresa, se siguen y han seguido desarrollando negociaciones colectivas. La negociación colectiva, tal como se lo señalé, está normado en nuestro Código del Trabajo. Un ingeniero comercial, y ustedes cuando salgan al mundo laboral se van a dar cuenta y se acordarán de mí, tiene que aprender, digamos, a poder manejar un Código del Trabajo. Nadie se lo sabe de memoria, ni siquiera los abogados, pero poder consultarlo, en qué lugar están las remuneraciones, en qué lugar está la jornada de trabajo, etc. Todo lo que comprende a la negociación colectiva está consagrado en el denominado libro cuarto. Todos los libros en el mundo de los códigos, ¿no?, se dividen en títulos. El título 1 señala las normas generales, el título 2 lo que se llama derecho a la información de las organizaciones sindicales, que es muy importante, lo vamos a ver. El título 3 habla de los instrumentos colectivos y de la titularidad sindical. El instrumento colectivo es un contrato colectivo o convenio de trabajo. Procedimiento de la negociación colectiva arreglada, esto lo van a tener que leer, lo van a tener que asimilar, pero una negociación colectiva tiene determinadas normas procedimentales básicas, ¿no? El título 5 habla de las reglas especiales para la negociación colectiva de otros tipos de trabajadores. Recuerden que nosotros estamos viendo siempre en un marco de una negociación que se produce al interior de una empresa. Título 6 habla de los pactos sobre condiciones especiales de trabajo. ¿Qué puedo yo negociar en una empresa respecto a mi jornada? En el título 7 habla de la mediación laboral de conflictos colectivos y el arbitraje. Título 8 de los procedimientos judiciales de la negociación colectiva. Título 9 de las prácticas desleales u otras infracciones, lo que se conoce como prácticas antisindicales. Y por último, la presentación de federaciones o confederaciones. ¿Qué es lo que es la negociación colectiva? Y aquí hay un concepto. La negociación colectiva por empresa es un procedimiento a través del cual un empleador se relaciona con una o más organizaciones sindicales de su empresa o con trabajadores que se unen para tal efecto, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado. Nosotros vamos a ver que convive una especie de contrato individual de trabajo que tienen todos los trabajadores, más un contrato colectivo o convenio colectivo. ¿Cuál es el objeto de esto? Establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones. Yo, trabajador, a través de un sindicato, negocio con la empresa determinadas condiciones. En general, las negociaciones colectivas tienen el ámbito de aplicación en el mundo privado o aquellas donde el Estado tenga participación. En materia, desde la lógica de los trabajadores, uno puede estar regido por el Código del Trabajo o por el Estatuto Administrativo. Normalmente los trabajadores del mundo público les rige el Estatuto Administrativo. Ya los trabajadores del mundo privado están regidos por lo que se denomina el Código del Trabajo, ¿no? Nosotros, nuestro ámbito de aplicación es el Código del Trabajo. Hoy los trabajadores que tienen derecho a negociar colectivamente son aquellos que están regidos por el Código del Trabajo y no así los trabajadores del mundo público. Esto no significa que no desarrollen negociaciones, ¿no? Desarrollan un sinnúmero de negociaciones. Solo que la negociación colectiva es un tipo de negociación especial que está reglada en el Código del Trabajo. ¿Quiénes pueden negociar colectivamente? No pueden negociar todos aquellos trabajadores que tengan facultades de representación del empleador. Generalmente son los jefes, ¿no? Aquellos que tienen lo que se llama el poder de firma. En las pequeñas empresas
hay prohibición para algún personal de confianza. En general, todo trabajador puede negociar colectivamente en la medida que esté afiliado a un sindicato o en la medida que forme parte de un grupo que se denomina grupo negociador. ¿Qué es lo que se puede negociar en una negociación colectiva? Todas aquellas materias que sean de interés común de las partes y que afecten las relaciones entre trabajadores y empleadores. Fundamentalmente, aquellas que se refieran a remuneraciones, beneficio en especie, en dinero, y en general a condiciones comunes de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de los sindicatos? La mayoría de los sindicatos lo que uno negocia, ¿no?, con la empresa son alzas en las compensaciones de carácter económico y aquellas compensaciones que no son de carácter económico. Sin embargo, las negociaciones colectivas, lo que yo puedo negociar con la empresa, puede incluir también otras materias, como por ejemplo la conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares. Esto es conciliación de vida familiar como con conciliación de vida laboral. Otra cosa que puede contener una negociación es el ejercicio de lo que se denomina la corresponsabilidad parental, que ambos padres sean responsables en la educación de su hijo. Esto como ocurre en la práctica, por ejemplo, otorgando permiso para los trabajadores varones a ir o mujeres, digamos, depende de la empresa, a ir a reuniones de apoderados, por ejemplo, ¿no? Planes de igualdad de oportunidad y equidad de género, no, probablemente esto es uno de los temas tratados últimamente de manera importante en el mundo de las negociaciones. Esto es que puedan detectarse al interior de la compañía brechas de género, probablemente la más importante y la más relevante dice relación con la remuneración. Lamentablemente en nuestro país todavía porcentualmente de manera importante, las mujeres ganan menos remuneración que un hombre haciendo la misma labor, ¿no? ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué hacen los sindicatos? Los sindicatos, realizan determinadas acciones correctivas para ir resguardando que no se vaya produciendo aquello. Hoy día en la empresa, por ejemplo, existe un programa que muchas empresas lo han desarrollado, que se llama la norma NSH 2262, que es una norma, por ejemplo, que ayuda a detectar, a diagnosticar determinadas desigualdades en materia de género y los corrigen. ¿Qué yo puedo acordar en una negociación colectiva? Una política, por ejemplo, de igualdad de género. Acuerdos de capacitación y reconversión. El mundo de la capacitación, del desarrollo, también forma parte y puede ser parte de una negociación colectiva. Mecanismo de solución de controversias, constitución y mantenimiento de servicios de bienestar. Yo voy a subir a la plataforma un contrato colectivo, ¿no? Para que tengan noción de qué es y de qué trata un contrato colectivo. ¿Qué no forma parte de la negociación colectiva? Es decir, que yo no puedo, yo trabajador, yo empresa no puedo acordar, son todas aquellas materias que limiten o restrinjan la facultad de administración, organización y dirección por parte de la empresa, ¿no? Yo no puedo negociar como sindicato el nombramiento del gerente de personas, yo no puedo negociar como sindicato hacerme cargo del reclutamiento o hacerme cargo de los despidos. Se entienden que todas ellas son facultades propias de la administración de la empresa. Todo trabajador afiliado a una organización sindical en una negociación colectiva goza de lo que se llama del fuero. Cuando yo comienzo una negociación colectiva tengo fuero. Eso significa, a grandes rasgos, que ningún trabajador que forme parte de un proceso de negociación colectiva puede ser desvinculado o despedido. ¿Desde cuándo dura esto? Dura desde 10 días anterior a que se presente el proyecto de contrato colectivo y hasta 30 días posteriores a la firma del contrato colectivo. Una negociación más o menos va a durar aproximadamente promedio 45 días, ¿no? Puede durar menos que eso, como lo vamos a ver, se puede lograr rápidamente un acuerdo o puede terminar en una huelga, ¿no? Como lo vimos en el slide de Codelco o de Walmart. Cuando yo tengo fuero, yo trabajador, formo parte de una negociación colectiva, 10 días antes de iniciar el proyecto y hasta 30 días posterior a la suscripción del proyecto de contrato colectivo. Siempre, para un trabajador
que goce de un contrato colectivo va a jugar este elemento que va a haber un contrato individual de trabajo y un contrato colectivo, ¿no? Entre comillas, yo voy a tener dos contratos. Todo lo que contenga un contrato colectivo va a reemplazar en lo pertinente a lo que contienen los contratos individuales. Las estipulaciones de un contrato individual no pueden significar disminución de beneficios de un contrato colectivo. Así como hay una negociación colectiva que se denomina negociación reglada, yo sé que esto no es un tema fácil, chicos, cuando estemos ahí interlocutando, vamos a poder profundizar en alguna de estas cosas, ¿no? Solo quiero dejar grabada la clase por el propio beneficio de ustedes, ¿no? Existe lo que se llama la negociación reglada y la no reglada. La reglada es aquella que está, básicamente establece procedimientos y que está en el Código del Trabajo. Pero existe también lo que se denomina la no reglada o negociación anticipada, también en jerga laboral, que señala que en cualquier momento y sin restricciones se podrán iniciar por una de las partes, o los empleadores, o los sindicatos, negociaciones de carácter voluntaria, sin sujeción a las normas mínimas, ¿no?, de procedimiento para convenir condiciones de trabajo. En cualquier momento, tenga contrato o no tenga contrato, yo puedo iniciar una negociación con el empleador. Por ejemplo, en medio de la pandemia, se realizaron muchas negociaciones de estas características denominadas no regladas, donde tuvieron por objeto tratar el nuevo contexto y las circunstancias, ¿no?, de los trabajadores. Por ejemplo, el teletrabajo, quién trabajaba, por ejemplo, las condiciones del trabajo presencial, las condiciones del teletrabajo, las compensaciones del teletrabajo que probablemente en negociaciones colectivas, cuando nadie podía prever que íbamos a estar sujetos a esta pandemia, no fueron tratadas en su oportunidad. Una de las leyes más importantes que modifica este libro cuarto es lo que se conoce como la Ley 20.940. Probablemente una de las más importantes de las reformas laborales de Código del Trabajo en los últimos años, ¿no? Esta se conoce como la reforma laboral, ¿no? Y como todas las leyes laborales, no necesariamente se les observa desde una opinión pacífica, ¿no? Si ustedes pudiesen conversar con algún partidario del gobierno de Michelle Bachelet, les diría que esta fue una de las leyes más importantes, ¿verdad?, durante su periodo. Si ustedes pudiesen conversar con algún partidario del gobierno de Piñera, le podrán decir, digamos, que podrán ellos decir que esta es una de las peores leyes del gobierno de Michelle Bachelet y que probablemente habrá que modificar. Es difícil tener una visión desapasionada desde lo estratégico laboral frente a cada una de estas grandes reformas. Esta ley que reforma el libro cuarto, que ya está contenida, ¿no?, cuando se presentó lo que declaró el Ejecutivo, el gobierno, ¿no?, era fortalecer las organizaciones sindicales y la promoción de la negociación colectiva, ¿no? Esto ya parte de un supuesto. ¿Cuál es la intención de esta reforma? Fortalecer las organizaciones sindicales y promover la negociación colectiva, eliminando los grupos negociadores, señalando lo que se denomina el goce automático de los beneficios pactados y fin del reemplazo en huelga. Vamos a abordar el tema de la huelga, pero básicamente en nuestro país, antes de esta ley, los trabajadores en huelga, como en el caso de Walmart, como en el caso de Chucky, que vimos al comienzo, podían ser reemplazados. Hoy esto no es posible y se establece un fin al reemplazo en huelga. Esta era la intención del proyecto. ¿Cuáles son los fundamentos de este proyecto? Primero, la baja cobertura de la negociación colectiva. Había y sigue habiendo muy poca gente que negocia colectivamente, así como más o menos el 20% de los trabajadores pertenece a un sindicato, que es lo que se llama la tasa de sindicalización. La negociación colectiva tenía además una baja tasa de participación, ¿no? ¿Y qué quiere hacer este proyecto? Subir la negociación, subir la cantidad de personas que puedan negociar colectivamente. Hay algunas observaciones de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que señala, entre otras cosas, la negociación para aprendices y trabajadores por obra o faena, la coexistencia
lo vamos a ver, lo vamos a profundizar, de lo que se denominan los grupos negociadores y sindicatos, y el derecho a negociar de los sindicatos interempresas, más estos límites del derecho a huelga. ¿Qué contiene este proyecto? Y vamos a ver cada una de estos ítems con especial detención: la ampliación de la negociación colectiva, la titularidad sindical, la ampliación del derecho de información, la simplificación del procedimiento, el derecho a huelga, piso de la negociación, ampliación de materias de negociación, horas de trabajo sindical, modificación del sistema de mediación y arbitraje, igualdad de oportunidades, promoción de la sindicalización. Este proyecto fue ingresado en diciembre del 2014 y la ley comienza a regir en abril del 2018. ¿Qué significa la titularidad sindical y todas las correspondientes consecuencias? Es lo que vamos a pasar a ver. Quiero solo... Maritza, ¿estás todavía aquí? Sí, profesor. Excelente. ¿Quieres estudiosa? Es mi hora reservada para... ¿Ah? Es mi hora reservada para la clase. No, súper bien. ¿Qué significa la titularidad sindical? La titularidad sindical significa que en una empresa, esta fue la idea del proyecto, por cierto, ¿no? Solo el sindicato era el encargado de llevar adelante una negociación colectiva, para lo cual así fue presentado el proyecto y así fue aprobado, ¿no? En toda empresa, en términos generales, existe una cierta disputa entre lo que se denominan los grupos negociadores, que esto es juntarse una cantidad de trabajadores que se organizan solo para negociar colectivamente, versus los sindicatos. ¿Qué han pedido históricamente los sindicatos? Que sean solo los sindicatos los que puedan negociar. Esta titularidad sindical fue aprobada por la ley, salió así, pero un grupo de parlamentarios declaró que el establecer la titularidad sindical era inconstitucional. Y fue el Tribunal Constitucional quien finalmente dejó fuera la titularidad sindical. Hoy día siguen conviviendo en nuestras empresas, en nuestras compañías, grupos de trabajadores con organizaciones sindicales, ¿no? ¿Qué declaró el Tribunal Constitucional? Que el derecho a negociar colectivamente reside solo en los trabajadores individualmente considerados, argumentando entre ellos el derecho a asociación, ¿no? El derecho a asociarme o no asociarme. Y el derecho a sindicación o sindicalización constituye un acto voluntario de cada trabajador. Vamos a quedar hasta acá, chicos, para hacer esta introducción de la negociación colectiva y el próximo lunes poder profundizar. Les pido, si es que tienen tiempo, por cierto, y dedicación, poder revisar el Código del Trabajo fundamentalmente en el libro cuarto, que es sobre lo que vamos a ir pasando en cada una de estas, de las clases que nos quedan pocas, las clases que nos quedan, y fundamentalmente va a ser el contenido del trabajo final del ramo. Maritza, tú que eres nuestra única alumna, ¿alguna duda? No, profesor. ¿Alguna observación? ¿Algo? De minuto no. Perfecto. Entonces, Maritza, te libero. Quedamos hasta acá. Ocupa el tiempo en el desarrollo de la prueba y cualquier cosa me consulta, ¿eh? No tenga duda de esto, igual que a todos, ¿no? Cualquier cosa me escriben, me whatsappean y estamos. Gracias, profesor. Ya, muchachos, o sea, muchacha en realidad, Maritza solamente, que estén muy bien, que tengan un buen día, y con esto introducimos la negociación colectiva. Gracias, profe, igual para usted.